Ahora sí, muchísimas gracias una vez más a todos por acompañarnos. Vamos a dar comienzo al Simposio Internacional de Educación Inclusiva Todos Juntos por la Educación, organizado por el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, juntamente con UNICEF y la Organización de Estados Iberoamericanos. Este simposio nos convoca a la reflexión e intercambio con el propósito de profundizar las políticas y prácticas para una educación inclusiva, equitativa y de calidad en el marco del Plan Nacional de Discapacidad que lleva adelante el Gobierno Nacional. En esta ocasión se encuentran presentes el secretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, Max Gulbanelli. Junto a él, el presidente de la Comisión Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, Javier Ureta Sáenz Peña, el director de la Oficina de Argentina de la Organización de Estados Iberoamericanos, Andrés Delich, y la representante de UNICEF Argentina, Florencia Bauer. También nos acompañan autoridades nacionales, provinciales y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, autoridades de OEI, UNICEF, directores, docentes y referentes jurisdiccionales, representantes de organismos nacionales e internacionales, representantes de organizaciones de la sociedad civil, invitados especiales, señoras y señores. El Simposio Internacional de Educación Inclusiva Todos Juntos por la Educación vincula su actividad con el debate participativo y federal que tuvo lugar durante el 2016 y que incluyó autoridades y equipos técnicos jurisdiccionales, organismos de competencia en la materia y organizaciones sociales. De estos intercambios devino la aprobación de la Resolución 311/16 del Consejo Federal de Educación que refiere a los criterios para la certificación y titulación de alumnos con discapacidad. En otras palabras, esta cartera educativa entiende la educación inclusiva como aquella que parte de la diversidad para favorecer el máximo desarrollo posible de todo el alumnado y como un factor que enriquece a toda la comunidad. A continuación vamos a escuchar las palabras de la representante de UNICEF Argentina, Florencia Bauer. ¿Aló? Hola. ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí, bueno. Buen día a todos. Quiero saludar a mis compañeros de la mesa, agradecer mucho por la invitación y la oportunidad de estar acá. En realidad es un grande placer y diría una honra de estar acá con todos ustedes en este evento que trata un tema tan importante que nos moviliza a todos. En UNICEF tenemos obviamente como marco normativo la Convención sobre los Derechos de Niños, pero además de esto hay una serie de otros tratados que venimos trabajando, en el cual tenemos también un rol de monitorar y apoyar la implementación, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades es una de las convenciones, uno de los marcos importantes de la actuación de UNICEF. Dentro de este marco, UNICEF trabaja con una perspectiva de derechos humanos y de desarrollo inclusivo, o sea que nuestro objetivo es trabajar para la inclusión de todos, con obviamente de los niños y adolescentes, y dentro de este principio de inclusión de todos entra el ámbito educativo, que tiene un rol fundamental en esto. Y en esto, algunos principios que venimos trabajando, que todos ustedes también vienen trabajando dentro del principio de educación inclusiva, está para que tengamos una educación obligatoria, gratuita, de calidad, no discriminatoria, que busque la igualdad para todos, que sea accesible para todos. Nuestro principio, diría, es tener una propuesta educativa dentro del ámbito escolar que permita a todos los niños poder estudiar, de poder terminar sus estudios independientemente de sus características. Esto también quiere decir un sistema educativo que garantice el acceso a la permanencia de todos los niños independientemente de sus características. Entonces, estos son algunos de los principios que venimos trabajando, que seguramente se van a discutir en estos días de hoy. Y
diría que en América Latina hay cada vez más conciencia sobre la importancia de la educación inclusiva, la importancia de la inclusión en general y la educación de la educación inclusiva, y en particular en Argentina ha habido muchos avances, mucho más que en muchos otros países, inclusive muchos avances en este ámbito, que es algo que es bueno llevar en cuenta. Empezando con la situación del marco normativo, se va a hablar más en detalle, pero la Argentina ha adoptado la Convención, obviamente, sobre los derechos de las personas con discapacidades, también muchos otros marcos, tratados internacionales que tienen a ver con la educación inclusiva. Tiene dentro de su marco normativo una prioridad importante en este ámbito, y estos son primeros, diría, algunos hechos importantes a llevar en cuenta también en la situación de Argentina. Algunos números, ya que soy la primera hablando, posicionar algunos números. Según el último censo de población, hay alrededor 13% de la población que tiene una dificultad o limitación permanente. Dentro de este ámbito, esto baja en el ámbito de niños, niñas, adolescentes, 4,7%, pero representa un poco más de millones de chicos. Entonces estamos hablando de 570.000 niños y adolescentes que tienen algún tipo de dificultad o limitación permanente. Dentro del país vemos que hay diferencias entre las regiones. La región que tiene el ámbito en porcentaje, que tiene más de estos niños, es la región del noroeste, en particular con algunas provincias como Jujuy, Salta y La Rioja, en el cual hay una prevalencia, diría, más importante. Lo que también es un dato para llevar en cuenta es que 70% de la población con algún tipo de dificultad o limitación permanente tiene una cobertura de salud, muchas veces con una obra social. Entonces 70%. Y un otro dato importante para llevar en cuenta es que en la población menor de 20 años, 30% tienen un certificado único de discapacidad, que es obviamente un documento fundamental para tener acceso a otros derechos. Este es más alto en la población de niños y adolescentes que dentro de la población en general, en el cual este porcentaje es de 10%. En el ámbito educativo también hay números importantes. Tenemos 9 de cada 10 chicos con algún tipo también de dificultad, limitación permanente que asiste a la escuela. Y dentro de la modalidad especial, entonces hay 125.000 chicos, de estos 60% tienen acceso a la escuela de educación común. Ese es un porcentaje muy alto que muestra que ya ha habido avances importantes en una educación inclusiva que permite a los chicos tener acceso a la educación común. Se ha duplicado en relación a 2005, que muestra realmente esta tendencia importante. Entonces, creo que en Argentina tenemos una situación bastante positiva, diría, con logros importantes, obviamente con una serie de desafíos que se van a seguir conversando en estos días, que son entre los desafíos, para mencionar algunas, seguir aumentando la permanencia y la terminalidad de la educación, de las trayectorias educativas para estos chicos, fortalecer las ofertas educativas formales y no formales para estos niños y adolescentes, desarrollar innovaciones en un ámbito en el cual es aún más importante tener propuestas innovadoras, formales, no formales, que permiten facilitar el acceso de los chicos, implementar acciones específicas en las provincias en las cuales tenemos una prevalencia más fuertes, fortalecer los sistemas de información, que también es un ámbito en el cual tenemos algunos datos, algunos que acabo de compartir y muchos otros, pero es un área en el cual se puede seguir fortaleciendo esto. Y aprovecho para mencionar que hubo un taller regional que se hizo en estadísticas en discapacidad en Estados Unidos el año pasado también, que pudimos apoyar la participación de personas de acá, de este UNICEF. Y fortalecer la formación de docentes, porque los docentes tienen obviamente un rol fundamental
fundamental en esto porque son los que están en contacto con los chicos que el día a día van a trabajar para la inclusión de esos chicos y darle una atención personalizada y en esto tienen un rol fundamental. Entonces diría, estos son algunos de los desafíos que vamos a poder conversar también en este evento y en otros momentos. Y así como conclusión diría que es un país que ha tenido avance importante, tiene todos los elementos para seguir avanzando y para poder también generar innovaciones que pueden servir en el propio país y más allá en la región y en otros países. Así que nos agradezco otra vez de estar con ustedes, un placer estar acá y muchas gracias y les deseo una buenísima jornada. Gracias. A continuación vamos a escuchar las palabras del director de la Oficina de Argentina de la Organización de Estados Iberoamericanos, Andrés Delich. Bueno, buenos días a todos. No sé si se escucha, ¿están dando esto? ¿No? ¿Me escuchan bien? Ah, sí, ahí están dando. Buenos días a todos. Quisiera comenzar agradeciéndole al Ministerio de Educación, al Secretario de Educación, la invitación a la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, a participar a este seminario. El tema de la inclusión es uno de los elementos centrales de nuestra organización que fue fundada en 1949 y es la más antigua de cooperación en Iberoamérica, tiene a la educación y a la inclusión en la educación como elemento central. Y tiene también hoy una tarea no menor, que es la del seguimiento de los compromisos que se adquirieron por todos los presidentes en la cumbre presidencial del 2010, lo que se suele llamar Metas 2021. Me refiero a esto porque uno puede seguir ahí con los números año tras año, cómo ha ido evolucionando la inclusión en general de los niños y en particular de un sector que siempre fue discriminado, que es aquel que tiene discapacidades, alumnos, niños que tienen discapacidades. Uno lo puede ver por los niveles de integración en el sistema, pero también por los niveles de permanencia, por el tiempo de permanencia y por los resultados educativos. Cuando uno mira esto, uno puede encontrar en la región y en Argentina signos más que alentadores. Hay un proceso de fuerte inclusión en los últimos años en la región, desigual, cosas que acá en la Argentina son dadas como hechas, en otros países de nuestra región están todavía lejos de cumplirse. Me refiero a coberturas en la escuela primaria y en la escuela secundaria. Hay muchos países que tienen tasas de cobertura muy por abajo, en general, donde todavía hay situaciones de discriminación que tienen que ver con, por supuesto, con los niveles sociales, con la pobreza, pero también con las cuestiones de etnias y también discriminaciones que tienen que ver con discapacidades de los niños. En este sentido, la Argentina tiene números, decía recién Florence, más que favorables. Remarcaba el crecimiento que ha tenido del 2005 para acá en términos de integración de niños con discapacidades al sistema educativo, pero también esto ha sido posible porque ha habido un marco legal que nos pone a la cabeza de estas situaciones en la región, y esto es valioso y debe ser rescatado. Al mismo tiempo, uno debe señalar que esta realidad de las regulaciones no siempre son acompañadas con estrategias o políticas en este camino de integración. Los que están en el sistema educativo saben las enormes dificultades que esto significa, que van desde los problemas edilicios que muchas veces funciona esto, o al no cumplimiento de algunas normativas que tienen que ver con el apoyo a los docentes y esas tareas. Es decir, hemos hecho mucho, la Argentina está a la avanzada de la legislación, pero tiene todavía muchas responsabilidades para cumplir con los compromisos internacionales a los cuales nos hemos sometido, pero fundamentalmente para cumplir con nosotros mismos en el sentido de valórico de lo que significa una sociedad integrada y de iguales, una comunidad integrada y de iguales. En este camino, la OEI
tiene distintas formas de cooperación en distintos países, con programas de capacitación docente. A nosotros nos parece que una de las claves para que esto pueda funcionar tiene que ver con el apoyo a los docentes en la tarea cotidiana. Y agradezco especialmente al Ministerio la oportunidad de participar en este simposio. A lo largo de estos 2 días, mostraremos algunas de las cosas que estamos realizando en la OEI y por supuesto convocaremos a todos a visitarnos y acompañarnos en esta tarea, que no es una tarea simplemente burocrática, sino que tiene que ver con una mirada social acerca de cómo queremos que sea nuestro país integrado. Muchas gracias. Y seguidamente vamos a escuchar las palabras del presidente de la Comisión Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, Javier Ureta Sáenz Peña. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Muchas gracias al Ministerio de Educación por la invitación, no solamente a este evento, sino también a participar en la propuesta de la integración e inclusión de personas con discapacidad en las escuelas. Y en eso, gracias Max por la apertura del equipo. Tengo la suerte de haber ido a una escuela inclusiva. Tengo la suerte de creer firmemente en lo que estamos haciendo y estén convencidos que desde la CONADIS, así como del Ministerio de Educación, vamos a acompañar este proceso con una conciencia extrema, de extremo cuidado y atención y participación de las personas con discapacidad para que puedan desarrollarse plenamente, garantizando la igualdad de condiciones con los demás niños en las escuelas. La CONADIS es un organismo nacional que lo que busca en este caso, en este proyecto, es apoyar al Ministerio de Educación en lo que refiere a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad en todos sus ámbitos. Por eso, desde el Plan Nacional de Discapacidad, que está anclado en la CONADIS, estamos trabajando también con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Modernización, de Salud, de Cultura, de Turismo, logrando, del mismo modo que hoy estamos aquí presentes, el desarrollo de propuestas similares en otros ministerios que son de competencia de otros ministerios que anteriormente no habían tenido la necesidad o la visión o la directriz de parte de, en este caso, Presidencia de la Nación, de incluir dentro de sus ejes de gestión la discapacidad como temática. Por eso es que hoy estamos garantizando que todas las obras de puertos, aeropuertos y demás circuitos viales sean accesibles, que las incorporaciones al Estado Nacional tengan también la garantía de la inclusión de personas con discapacidad, que en los espacios de trabajo se garantice la accesibilidad y la igualdad de oportunidades. Vamos a trabajar sobre la mirada de la otra persona para que, a su vez, de que estén garantizadas los espacios y que sean las barreras lo más bajas posibles para que todos podamos transitar plenamente. Vamos a trabajar sobre la mirada del otro que hace a la inclusión verdadera. Esa mirada que en mi caso la pude romper cuando era niño y por eso es que estamos convencidos de que para adelante lo que tenemos que lograr es que todos los argentinos tengamos la misma oportunidad. No solamente de la persona con discapacidad, sino del resto de la comunidad, de entender que la inclusión es algo que nos enriquece a todos. Que estar incluidos no solamente en el ámbito educativo es lo que tenemos que conseguir, sino también en la pileta, en el trabajo, jugando al fútbol o en los demás espacios. Cada uno en su medida. Así que, nuevamente, muchísimas gracias. Desde la CONADIS nos ponemos a disposición para poder colaborar en todos los aspectos técnicos. Hay un excelente trabajo de equipo y vamos a estar a la altura de sus expectativas y esperamos poderlos acompañar. Gracias a UNICEF y a la OEI también por acompañarnos en este panel y buenas tardes a todos. Y seguidamente vamos a escuchar las palabras del secretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, Max Gulmanelli. Buen día. Buen día. Pensé que estaban todos dormidos. Dijeron cosas muy interesantes, no se podían haber dormido. Hoy es un día de esperanza. Hoy es un día de sueños. Mi papá solía despertarnos cuando éramos adolescentes, éramos 4 hermanos, diciendo: vamos a escribir una página de la historia.
Y me parece que es importante que tengamos conciencia de que somos escritores de historia. Aún, como se suele decir, el ciudadano más de a pie escribe historia, por acción o por omisión. Por eso, en nombre del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, de su ministro, Esteban Bullrich, quisiera comenzar brevemente agradeciendo a muchos escritores de historia. Algunos los conocemos, trascienden, los encontramos en los libros, cobran cierta visibilidad. A la enorme mayoría no. Esta es una historia de muchos papás, de muchos docentes. Hace unos años conocí una directora, Graciela, con una cultura inclusiva extraordinaria, y me contó su primera vez. Y se acerca una mamá a inscribir a su hijo, un chiquito con discapacidad, y ella con mucha honestidad le dice, mirá, no estamos preparados como escuela para recibir a tu hijo. Y la mamá la miró y le dijo, yo tampoco estaba preparada. Y Graciela me contaba que se puso a llorar ella y la mamá, y le dijo, bueno, si te animás, vamos juntos. Y se animaron y escribieron historia. Y como esas, hay muchas, que en general están más asociadas a la buena voluntad de los actores y no a los marcos normativos en materia de derecho y obligación. Por eso, agradecerles a quienes fueron corriendo el límite y haciendo posible que de a poco nos animemos a cambiar. Y para cambiar hay que salir de uno, poner la mirada en el otro, poner el corazón en el otro y atreverse a ver, como decía Aristóteles, qué le toca a cada uno, ¿sí? Hoy es un día para soñar, pero para construir soñando justicia educativa. Agradecerle también a UNICEF, en la persona de Florence, otra posibilidad de trabajar juntos. Desde el Ministerio venimos trabajando juntos un montón de desafíos. Las deudas sociales que tenemos como país son muy grandes. Y esas deudas son de todos, no importa cómo llegamos hasta acá. Algunos hicimos más por acción para construir esta Argentina que tenemos, que supimos conseguir. La gran mayoría por omisión, pero esto es lo que somos. Y eso hay que asumirlo y lo tenemos que transformar juntos. Así que agradecerle a UNICEF la posibilidad del trabajo compartido, agradecerle a OEI, a la Organización de Estados Iberoamericanos, hoy en la figura de Andrés de Lich, ex ministro de Educación de la Nación, además, la posibilidad de tantos desafíos compartidos. Y no hay sueño sin mirada. El desafío, como Graciela, para animarse a ir juntos, es poner la mirada en el otro. UNICEF tenía una campaña hace unos años, probablemente lo recuerden, y quien decía esta frase que voy a decir era mucho más interesante que yo, porque era Antonio Banderas, ¿sí? Pero bueno, es lo que había, mandaron lo que había, pido disculpas. Banderas cerraba una publicidad de la UNICEF diciendo los niños tienen el derecho, nosotros la obligación. Y somos una cultura que no le gusta hablar de obligación. Nos gusta hablar mucho de mis derechos, lo que a mí me toca, mi parte, y no hay manera de honrar los derechos, sobre todo desde los adultos, si no nos hacemos cargo de la parte que nos toca, como autoridades en primer lugar, ¿sí? Como autoridades del sistema educativo, como docentes, como padres, pero también como colectivero, como policía, como almacenero, que cada uno de nosotros del mundo adulto diga, yo estoy acá para poner la parte que me corresponde. Y ahí tenemos que entender de qué hablamos cuando hablamos de inclusión. Yo vengo de la escuela, ¿sí? Me dediqué toda mi vida a la educación, desde la escuela y desde la función pública. Pero me parece que nos equivocamos mucho, porque ponemos la mirada en la inclusión escolar o educativa. Y ese es un paso. Vamos a la escuela para incluirnos en la vida. No es un lugar de destino. Es un lugar muy importante, porque la escuela es fundante. Nos marca para bien o para mal, ¿sí? Pero no es indiferente nunca, jamás. Pero no vamos a la escuela para quedarnos en la escuela. Vamos a la escuela para desarrollarnos como personas, para poder constituirnos en ciudadanos plenos de derechos y de obligaciones. Y para eso tenemos que poner la mirada en nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Estamos en un largo proceso de cambio cultural. Una mamá, ahí arriba en el desayuno, me agradecía.
Yo decía, mirá, falta todo. No hay que desconocer los pasos que se dieron. De hecho, tanto desde UNICEF como desde OEI se reconoció el marco normativo, los avances en materia de marco normativo que tiene la Argentina. Yo les voy a pinchar el globo para que este simposio tenga sentido y podamos ir al hueso y trabajar en serio. Yo voy casi todos los días a alguna escuela, en las 24 provincias de nuestro país, y suelo preguntar, ¿y con la 311 cómo venimos? Y no venimos. Todavía no llegó a la escuela. Acá hay muchos colegas funcionarios provinciales, directores de nivel inicial, primario, secundario, técnico, educación especial. Tenemos que hacer cultura la 311. Si no es una foto, si no es un paso de la política en su peor versión, diciendo, vieron que tenemos el listadito de los pendientes, tildamos y nos quedamos todos tranquilos. La inclusión en la Argentina es una deuda. Pero también poniendo la mirada en ellos y en materia de justicia y de justicia educativa y volviendo a Aristóteles, dando a cada uno lo que le corresponde o lo suyo, tenemos que poner la mirada en los chicos. Tenemos que poner la mirada en la capacidad. Acelero, pero quisiera contar una anécdota que no tiene que ver con la discapacidad, pero que tiene que ver con la inclusión. A no muchos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en Marcos Paz, hace unos años, había un muchacho tirando piedras. Piedrazos, para que no suene romántico. No era una escena romántica, ¿sí? Estaba cascoteando. Y un profe que lo vio, profe de educación física, le dijo, pibe, ¿te animás a probar con un palo de escoba? Y el pibe se animó. Y el pibe el año pasado fue finalista en los Juegos Olímpicos tirando jabalina. ¿Sí? Se llama Brian Toledo y es un orgullo argentino en materia de inclusión. Pero para eso hay que poner la mirada no en lo que se ve, porque lo que se ve no estaba bueno. Era un muchacho con mala conducta tirando piedras. ¿Sí? Tenemos que animarnos, como en la vieja fotografía, a revelar, a ir al misterio más profundo de la persona y generar las condiciones para que desplieguen. Y para eso hay que mirar la capacidad. Pero no ignorando jamás, porque si no sería una injusticia y una hipocresía muy grande, la discapacidad. Pongamos la mirada y el corazón y la acción en todo lo que ese niño o esa niña pueden. Pero generemos las condiciones para poder superar lo que falta. A mí no me asusta, se mencionó acá, la enorme deuda que tenemos en materia de accesibilidad física, que sin lugar a dudas falta y falta mucho. Pero nuestro desafío más grande, porque si superamos ese, lo otro se acomoda como los melones con la marcha del carro, ¿sí? Es que superemos la limitación que tenemos en materia de accesibilidad cultural, que podemos entender de qué hablamos cuando hablamos de inclusión. Y por último, y sobre todo para los colegas funcionarios que están hoy acá, tenemos que entender que nuestros tiempos en la administración pública, que los tiempos de la escuela, de todas las escuelas, muchas veces, no son los tiempos de los chicos. Y que nosotros nos tenemos que adaptar a sus tiempos, ¿sí? Y a veces tenemos que acelerar e ir más rápido que nosotros mismos, porque si no, no hay justicia educativa. Si nosotros llegamos con una maestra integradora, suponiendo que ese niño la necesitara, pero llegamos en agosto o en septiembre, la verdad que seguimos abonando la deuda social en materia de inclusión. Y eso genera un desafío. Y quisiera cerrar, porque acá también hay papás, para que también como papás entendamos los tiempos de los chicos. Porque a veces vamos mucho más lento de lo que ellos pueden, pero a veces también queremos ir mucho más rápido de lo que ellos pueden. Y ahí nosotros tenemos que tener la prudencia, ¿sí? La honda prudencia de saber, como el pedagogo que camina al lado de aquel que va aprendiendo, de respetar los tiempos del que va caminando. Muchísimas gracias por estar acá. Levantemos alto la mirada. Quisiera agradecer fundamentalmente a quienes vienen de lejos, perdón que les corté el aplauso, pero quisiera agradecer especialmente a quienes vienen de otros países a enriquecernos. En un ratito a muchos de ellos los vamos a estar escuchando, así que a ellos particularmente darles la bienvenida en nombre del presidente de la Nación, Mauricio Macri, pero en nombre de todos los argentinos. Gracias por acompañarnos, gracias por venir a enriquecer este primer simposio internacional de educación inclusiva. Muchísimas gracias.